Bueno, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV, en el último programa de la temporada 2025, último episodio. Me acompaña Lautaro Golosito. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Yo hoy te veo con una sonrisita un poco más. ¿Qué haces, Pipo? ¿Todo bien? Pronunciada, todo muy bien. Me tenés que decir qué tal campeón, me podrías decir. Felicitaciones, ahí está. Campeón. Ahí va. Y Kiara Carro, ¿cómo estás, Kiara? Bien, acá andamos, ya a fin de año. Llegando, así que como se puede. Llegamos como podemos a este fin de año 2025 con una agenda nutrida en términos de política internacional. Hemos estado siguiendo a lo largo de la temporada 2025 las distintas vicisitudes que hacen en el escenario político latinoamericano e internacional en un marco de profundas transformaciones que parecen continuar, más allá de que nosotros queremos un respiro, la realidad política internacional no nos da respiro. En el último fin de semana asistimos a la segunda vuelta electoral en el país hermano de Chile, el triunfo del candidato José Antonio Kast, de la derecha pinochetista, frente a la candidata de la coalición oficialista, Janet Jara, que fue bastante más contundente el resultado quizás de lo esperado. Se esperaba que revirtiera un poco esa diferencia. Terminó siendo del orden de 20 puntos, ¿no? Sí, 58-41 tenemos por acá. Hay un tema de los gobiernos progresistas con el balotaje, ¿no? O sea, hay algo ahí que no podemos... Eso puede ser una tesis. No terminamos de hablar. Puede ser una tesis de maestría de una politóloga. Ahí lo tiene que investigar, no puede ser que no podamos dar un balotaje. Es terrible. Y bueno, está difícil, pero sepamos que Boric había llegado a la presidencia por el balotaje también. Entonces quizás no es simplemente el problema del instrumento. Somos nosotros los argentinos el problema entonces. No, quizás no es un problema del instrumento en sí, sino del ciclo político y de cómo se conforman mayorías que buscan una alternativa al gobierno, sea cual sea el que está presente, más allá de que haya un núcleo de minoría intensa convencida del lado nacional popular, una minoría intensa convencida del lado liberal entreguista y una masa fluctuante que nunca está del todo satisfecha con el desempeño de gobierno y busca alternativas, porque en Chile lo que estamos viendo es un poco eso, ¿no? Que ha habido en las últimas periodos presidenciales un cambio de signo político, de una especie de péndulo. Lo que pasa que en este caso el péndulo se fue hacia la extrema derecha, consagrando por primera vez a una expresión presidencial de la UDI, que es, digamos, el sector de la derecha chilena que reivindica abiertamente la experiencia pinochetista. Capaz lo más conservador de la UDI, y yo creo que también para ponerlo en el contexto regional, ¿no? Me parece que algunos analistas están diciendo, bueno, hay un giro a la derecha en Latinoamérica. Bueno, yo creo que en el caso de Chile, no es que Chile atraviesa un giro tan profundo en términos ideológicos hacia la derecha, sino que creo que se termina cayendo por ahí la consolidación de un proceso post-dictadura en Chile, posterior a la concertación, posterior al gobierno de Boric. Y yo creo que tiene que ver con que Chile es un país con una macroeconomía, con un alto nivel de mercantilización de la vida cotidiana en general, y que creo que el gobierno de Boric no supo procesar esas demandas de la concreción de la mejora de esa materialidad de la gente, y también ocurre que la derecha está sabiendo procesar ese, porque no vienen con un proyecto de vida cotidiano claro, sino que vienen a imponer más orden, imponer más paz. Esas son las palabras que usó el presidente electo en Chile, y me parece que si uno analiza lo que pasó en la primera vuelta y en esta, te das cuenta de que, desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, que el presidente electo cambió un poco su discurso. Posterior a la segunda vuelta fue un poco más moderado, donde dijo que la sociedad tiene que estar más unida, de que no tiene que haber divisiones, y creo que tiene que ver con lo que pasó en la segunda vuelta de Boric en su momento cuando fue electo, que también se mostró más moderado y lo que busca la sociedad chilena. Bueno, en todo caso es una opinión que vamos a poder profundizar con Fernando López Ariñez, quien está conectado desde Santiago de Chile justamente. Fernando ya es un columnista prácticamente de Tercera Posición, un amigo de la casa. Fernando es politólogo, se especializó en migraciones y política internacional. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Federico, ¿cómo están? Muy buenas a todos por ahí. Te escuchamos con un poco de delay el audio, a ver si podemos mejorar un poquito la conexión y también por momentos perdemos la señal. Vamos a intentar reconectarnos a través del Meet para abordar desde Santiago de Chile lo que han sido las consecuencias de este triunfo de José Antonio Kast en las elecciones chilenas, que tiene una dimensión regional, tal como lo planteaba Kiara. Se habla, y el presidente Milei lo ha tuiteado y varios han instalado, la idea de que ahora hay una marea de la derecha en América Latina, porque si lo sumamos a los resultados electorales recientes en Bolivia, las elecciones de medio término en la Argentina, la propia situación de crisis institucional derivada de las elecciones en Honduras, que están por resolverse, más la presencia militar norteamericana en el Mar Caribe, nos habla de un escenario político que, si lo comparamos con lo que acontecía hace 2 años atrás, ha tenido un cambio abrupto, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es, yo entiendo la crisis de representatividad y que todo decanta un poco de ese problema, pero me llama la atención un poco lo abrupto que es todo, ¿viste? Bueno, Kast es hijo de inmigrantes alemanes y sus padres pertenecían a la juventud nazi. O sea, estamos hablando de un giro 180 grados completamente, pasar de Boric, digamos, a este nuevo presidente electo Kast, que de hecho está acá en el país. Vino hoy al país. Así es, su primer viaje al exterior. Antes de asumir ya está girando por el mundo. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es eso, ¿viste? Cómo profundiza la crisis de representatividad en toda la región. Sí, a diferencia de Milei, por lo menos Kast viajó a un país de Latinoamérica, ¿no? Milei se fue directo a Estados Unidos con Caputo antes de ser y no lo recibió nadie. Pero yo creo que este avance que hay en Latinoamérica de gobiernos de derecha, no sé si se da tanto por una cuestión de adhesión y de convicción ideológica de la sociedad. Sí hay una parte muy grande de la sociedad que tiene estos valores. De hecho, ayer en Chile había festejos donde tenían la bandera de Pinochet. Pero creo que tiene que ver con que los gobiernos populares no terminan, por más que vienen a transformar derechos, avanzan en algunas cuestiones sociales, pero no logran transformar las estructuras económicas concentradas. Entonces eso termina siendo pan para hoy, hambre para mañana. A ver si tenemos de nuevo conectado a Fernando López Ariñez desde Santiago de Chile. Fernando. Hola, Federico. Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, Fernando, ¿qué primeras impresiones de esta victoria electoral de José Antonio Kast? Algo previsible por cómo estaban planteados las encuestas y las posibilidades de alianzas que tenían aquellos dos que ingresaron al balotaje, sumado a ciertas declaraciones que tuvo el propio Kast apenas ganó, indicando hacia dónde irá su gobierno, y la visita que le realiza apenas electo al presidente Milei en Argentina. Sí, como tú dices, Federico, era una victoria que estaba un poco cansada. Nos encontramos obviamente con una que pudo desplegar todo su aparato, tanto mediático como territorial, logrando una victoria bastante contundente, del 60% de las dándole una. Se escucha cortado, Fernando, no te estamos escuchando bien, no te estamos recibiendo bien, a ver si podemos mejorar un poquito la conexión para retomar con Fernando. Como decíamos, ha hecho declaraciones Kast. La agenda básica con la que él se diferenció en relación al gobierno de Boric tenía que ver con ir reemplazando lo que eran los temas principales del gobierno de Boric por los temas de la agenda que le son más cómodos y más propios a la derecha. Ahí donde el esfuerzo del gobierno de Boric iba por el lado de avanzar hacia un Estado social con garantías y ampliación de derechos, lo copó una agenda centrada en la cuestión de la inseguridad, el problema de la migración, que es un elemento, si se quiere, novedoso para el Cono Sur, donde en general el tema de las migraciones no es un elemento conflictivo, que parece más una agenda importada de la realidad de los nacionalismos conservadores en Europa, o quizás el propio discurso de Donald Trump, que una realidad más propia de los países del Cono Sur, que tienen un flujo migratorio bastante estabilizado
de carácter de los países limítrofes. En el caso de Chile, bueno, es cierto que recibieron una parte importante de lo que fue la migración venezolana. Es el país con más venezolanos de Latinoamérica. Así es, creo que estaban en el orden del 4% de la población. Un discurso entonces apuntando fuertemente la cuestión en relación al problema de los migrantes, y luego obviamente una delimitación de todo lo que era la agenda progresista encarnada por Boric, que se intentó expresar en la transformación constitucional y en una serie de reformas que quedaron truncas, fundamentalmente la cuestión de la reforma tributaria, una deuda pendiente del gobierno de Boric, que lo hemos analizado en otros programas, ha tenido luces y sombras, pero lo que está claro es que Kast, visitando ahora a Milei, lo que van a buscar e intentar construir es una articulación en términos políticos, sobre todo dentro de lo que es Milei como el hombre de Trump, o se intenta parar como el hombre de Trump en el cono sur. Hay diferencias también importantes entre el perfil de Milei y de Kast. Milei tiene una mirada más abiertamente liberal, fue incorporando el discurso conservador una vez que estuvo en el gobierno y cuando fue a buscar los votos del PRO, ¿no? Ahí se hizo más abiertamente antiperonista y más conservador en su discurso. Al principio era medio liberal, libertario. En cambio, Kast siempre tuvo un discurso fuertemente reaccionario y de un nacionalismo conservador en la línea de lo que es la tradición pinochetista en Chile. Sí, y creo que también a partir de lo que yo lo pienso en términos como preguntas, ¿no? Creo que estamos en un momento donde el panorama regional también te va llevando a que, por más que el gobierno de Kast tenga no solamente un discurso, una narrativa más reaccionaria, también lo que va a ir llevando es que la política económica creo que se va a terminar pareciendo más a la política económica de Milei que a lo que él planteó en su momento Juan Antonio Kast de proteger determinados sectores de la economía, porque él históricamente viene planteando de que en los acuerdos comerciales internacionales necesita tener parte de la industria protegida porque si no, no puede negociar. Bueno, yo creo que al juntarse con Milei creo que van a discutir eso. Entiendo también de cómo se van a posicionar nuestro país respecto de mecanismos de integración comercial como puede ser la Alianza del Pacífico, en la que nosotros no formamos parte, pero Chile sí, cómo Chile va a posicionarse respecto de nuestro posicionamiento, valga la redundancia, dentro del Mercosur. Bueno, todas esas cosas creo que van a estar en la agenda de hoy, que fue muy vaga lo que salió en los medios respecto de lo que se iba a conversar, así que veremos qué pasa. Sí, está claro que Chile, aún en el marco de su giro neoliberal temprano, en los 70, con la experiencia de la dictadura de Pinochet, mantuvo bajo la órbita estatal algunos recursos básicos que hacen al corazón de la economía chilena, por ejemplo el caso del cobre, donde si bien la explotación luego no se mantuvo el monopolio estatal de la explotación del cobre, siempre se mantuvo una participación importante por parte de Codelco en ese desarrollo. Lo mismo en relación a la política del litio, que fue obra del gobierno de Boric. Vamos a ver qué tanto pesan en las élites chilenas y sobre todo en las Fuerzas Armadas digamos, quedarse con un residuo del control de eso, independientemente que a su vez Chile es una de las economías más abiertas, que funciona en un marco de acuerdo con Estados Unidos histórico, con muchas menos tensiones que la que ha tenido en su historia la Argentina, y que funciona en un marco de un acuerdo de defensa claro con Inglaterra, en el marco de la proyección que pretende Chile en el Atlántico Sur. Así que la dimensión regional y la dimensión vinculada a la geopolítica que va a tener el gobierno de Kast hay que mirarlo de cerca en el marco de lo que ha sido un planteo por parte de la política exterior norteamericana en relación a esta idea del corolario Trump de la doctrina Monroe. Lo veo como una pieza más el gobierno de Kast en ese rompecabezas. Pero para charlar de esto tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Jair Cibel. Le pedimos por favor, Jair, pasá. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Jair? Buenas. ¿Qué tal? Los aplausos para Jair. Jair es periodista. De toda la tribuna. Se levantaron todos. Es periodista, compañero de la radio AM530, es docente del Seminario de Comunicación Política en la Universidad de Buenos Aires. Participó en campañas electorales en Perú, Argentina, Panamá y Paraguay. Trabaja, como decía, en la AM530, donde co-conduce, acaba de terminar hace un ratito, recién, Bonavita en 530 y conduce su propio programa Y Si Sale Bien. Y además es fundador de un
medio popular, un medio de comunicación compañero, que es El Grito del Sur. Bienvenido, Jair, gracias por venir. Gracias a ustedes, compañeros. Un gusto, no había venido nunca a Eva TV, si bien lo sigo en las redes, la verdad contento de estar acá. Bueno, Jair, estábamos conversando sobre las implicancias que tiene la reciente victoria electoral de José Antonio Kast en Chile, independientemente de las implicancias que tiene sobre el escenario político chileno, que son muchas, se inscribe en lo que para algunos es una tendencia de giro hacia la derecha en América Latina. Hay que matizarlo también por las alternancias, más por la inestabilidad política que por las alternancias, pero está claro que hay una idea de proyección por parte de Estados Unidos, lo ha manifestado en el reciente documento de seguridad nacional. ¿Cómo lo interpretás vos, este resultado electoral en particular, y el escenario político regional? Bueno, creo que hay dos lecturas que se desprenden quizá de lo que dijeron los principales líderes latinoamericanos, ¿no? Lo he escuchado por un lado a Petro y por el otro lado a Sheinbaum. Ajá. Petro ponía el eje en llegó un hijo de Pinochet, ¿no es cierto? En qué pasa con las derechas, qué pasa con las nuevas derechas que vienen a representar. Claudia Sheinbaum decía, hace falta una autocrítica en el progresismo, ¿no? Poniendo el eje en lo que fue el gobierno de Boric. Y creo que entre esas dos tensiones tenemos que tratar de hacer un esfuerzo, ¿no? No es la sociedad chilena una reivindicadora de Pinochet, igual que la sociedad argentina no se convirtió en una sociedad de ultraderecha por votar a Javier Milei. Creo que en la mirada de Sheinbaum, de la cual quizá uno puede ser más crítico en su mirada regional, ¿no? Que la de Petro, que es un tipo que se bancó la defensa de Palestina, que se bancó un montón de cosas. Hay algo más rico. ¿Qué pasa con los gobiernos que no terminan de darle respuesta a las demandas populares? Acordate que Gabriel Boric asume con un palo de personas en la calle pidiendo una nueva constitución, que también hay que complejizar qué pasó con eso, porque pasaste de un país muy conservador a que la constituyente la dirigiera una machi mapuche, ¿no? Digo, cada uno puede caracterizarlo como quiera, pero por lo menos era una propuesta radical para una sociedad que no venía tan radicalizada. Y sumo algo que traías vos, Fede, que me parece muy importante, que es, esto se enmarca en el documento que traía sobre la seguridad estadounidense, que es el primer documento que empieza diciendo Estados Unidos está en una especie de declive, ¿no? Y en ese declive, entre un mundo nuevo que no termina de nacer y el mundo viejo que no termina de morir, nacen los monstruos, decía Gramsci, ¿no? Y estamos medio en ese momento de los monstruos, en donde Estados Unidos cada vez más viene a golpear la mesa y decir, muchachos, esto es mío, y si no, veamos lo que está pasando en el Caribe y en el Pacífico. Sí, me parece que es determinante ponerlo en ese contexto y que esas dos lecturas pueden convivir entre sí. Está claro que hay un balance aún no resuelto de lo que fue la experiencia del gobierno de Boric, que por un lado implicó un recambio generacional en materia de personal político que se hace cargo de un gobierno. Está claro que es una generación forjada en la lucha contra el neoliberalismo, en la pelea por la ampliación de derechos. Y está claro que el gobierno de Boric vino de la mano del proceso constituyente, que no pudo o no supo conducir, medio que se desentendió de eso, apostando a que quizás los podía funcionarios lograr, que podía lograr algunos hitos de gestión independientemente de lo que ocurriera con esa asamblea constituyente, y me parece que el balance final es que ambos eran hijos del estallido del 2019 y que la suerte de uno iba atado a la suerte de otro, más parecido a lo que había sido quizás el proceso constituyente en Bolivia o en Ecuador o en Venezuela, donde la sociedad concibió las dos cosas y el destino me parece que va unido a los dos. Entonces, quizás no es tanto una cuestión de radicalizar o no, sino de ser consecuente con el mandato para el que uno es electo, ¿no? Sin lugar a dudas, dos reflexiones que me vienen de lo que traes. Uno, la importancia de los procesos constituyentes, ¿no? Lo pienso en Argentina. En Argentina en algún momento hablamos de la idea de lo irreversible, ¿no? En las finales del 2015 se impuso una campaña irreversible. Creo que nada más cerrado que pensar que algo es irreversible en política. Hay cosas que cuesta cambiar, ¿no? Pero, bueno, para ser irreversible tenés que volver a escribir las normas. Y creo que la constituyente fue el gran error de Gabriel Boric. Y por el otro, reivindicar algunas cosas. Jara llega como la ministra de Trabajo, que reduce la jornada laboral, ¿no? Algo que acá venimos discutiendo hace muchos años, que el campo popular viene trayendo a debate, que muchos de los referentes discuten. Digo, el tipo tuvo logros de gestión. Hablabas vos del litio en la presentación. Bueno, quieras o no, el tipo tuvo una política para el litio. Pensamos en la Antártida, una reivindicación que tenemos en Argentina. Mientras Javier Milei está en un remate de tierras con el sionismo, Gabriel Boric viajaba al punto cero de la Antártida a reclamar la bicontinentalidad chilena. Entonces, digo, tampoco caer en la mirada apocalíptica de el gobierno de Boric fue un desastre, y tampoco caer en la mirada, digo, solo traigo dudas, ¿no? Cero certezas. Hay una mirada de cierto sector que dice
Jara no fue lo suficientemente radical, ¿no? Jara buscó consensuar con la Avenida del Medio. Yo soy un tipo profundamente opositor a la idea de la Avenida del Medio, pero tampoco creo que la radicalidad del discurso de campaña hubiera saldado otras cosas que estaban ahí latentes y que se expresaron en la elección. No, yo entiendo a lo que vas respecto de la política del litio. De hecho, Piñera también tuvo su propia política del litio y no fue una catástrofe, por lo contrario. Respecto de esto de que Jara no fue lo suficientemente radical, me parece que responde a que en la mayor parte de los gobiernos de derecha o ultraderecha que vienen ganando en la región, como fue en el caso de Argentina, se generó una narrativa de que bueno, como fuimos con candidatos un poco más tibios, entonces capaz como estamos en un momento de polarización, las PASO acá en Argentina las ganó Bullrich en vez de Larreta y Milei salió primero. Entonces me parece que se da por eso, ¿no? Por esas cuestiones. Después en Chile, yo hablaba con compañeros tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y ellos me decían, algunos le echaban la culpa a que cómo puede ser, estuvieron en el Palacio de la Moneda 4 años y ahora la responsabilidad no es de ellos, y otros me dicen, bueno, tiene que ver con un proceso que se está dando en la región y que nosotros tampoco supimos procesar determinadas demandas sociales. Y cuando vos hablabas de lo irreversible, me parece que tiene que ver también con que lo que planteaba recién, ¿no? Esto de está perfecto, Boric, Alberto Fernández, un montón de gobiernos en la región avanzan con determinados sectores en la ampliación de derechos, pero no logran modificar la estructura económica concentrada respecto de los medios de comunicación, la producción de alimentos, los recursos naturales, etc. Entonces, a la larga, eso te va limitando para que vos puedas tomar decisiones. En algún momento Cristina había dicho tener en la presidencia de la Nación es el 25% del poder real. Bueno, creo que hay que rediscutir eso. Posterior al intento de reforma constitucional en Chile, los dos intentos, el primero fue más progresista, el segundo fue más conservador y ninguno de los dos se aprobó. Entonces mi pregunta es, vos siempre cuando planteás algo y escribís, siempre hablás de la identidad argentina con una ausencia y respecto de las Malvinas. Y a mí me interesa ir a eso porque Chile siempre jugó en ese tablero geopolítico del Atlántico Sur respecto de Malvinas. ¿Cómo vos lo ves a partir del gobierno de Kast? ¿Pensás que puede tener una inserción respecto de nuestra soberanía, no solamente en términos geográficos, sino respecto de las rutas marítimas, los recursos estratégicos, etcétera? ¿Cómo lo ves o pensás que va a seguir todo como está? Bueno, me parece una pregunta más que pertinente porque con la llegada de Kast hay ya dos presidentes antiargentinos en la región, el nuestro y el de Chile, ¿no? Uh-huh. Kast tiene un discurso muy agresivo, incluso en la reclamación territorial sobre la Patagonia. Un dato que no es menor, no sé si ustedes saben, que los hielos continentales son uno de los pocos territorios no delimitados entre Argentina y Chile y que son el segundo reservorio de agua potable más grande del mundo después de Groenlandia, ¿no? Ese es el litigio. Ahora, nosotros tenemos grandes acuerdos con Chile, que es un reconocimiento mutuo de la soberanía antártica, ¿no? Que me parece algo fundamental. Nosotros tenemos que empezar a hablar de Antártida latinoamericana, uh-huh. Porque con los chilenos podés tener algún matiz, podés tener alguna diferencia, te puede gustar Colo-Colo, te puede gustar River o Boca, pero más o menos estamos del mismo lado del mundo. Con la OTAN, que es la potencia que coloniza el 25% de nuestro territorio, tenemos diferencias estratégicas, de fondo, irreconciliables. Creo que acá hay una cosa muy preocupante que tiene que ver con la divergencia entre las posiciones argentinas y chilenas sobre el control de la Antártida y las rutas marítimas hacia las Malvinas. Me parece que es el debate que se viene. Chile tiene una planificación estratégica de qué hacer en la Antártida. Argentina está más preocupado por votar con Estados Unidos en la ONU que por pensar un desarrollo nacional. Y creo, y otro debate, obviamente yo trabajo en la Radio de las Madres, escribo en El Grito del Sur, estoy evidentemente encolumnado en un lugar político de enunciación, pero creo que también tenemos que ir a discutir qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que es un debate que a los que estamos de este lado de la mecha, si bien es complejo decir que hay solo dos lados de la mecha, nos ha costado dar, ¿no? Pero nos ha costado dar en los últimos tiempos y con bastante razón, ¿no? Porque Perón fue un militar y Pujato fue un militar y Mosconi fue un militar y San Martín fue un militar. Tenemos una gloriosa historia del ejército argentino que tenía fabricaciones militares, investigaciones en ciencia y tecnología. Entonces me parece que en un mundo cada vez más belicista, acá no podemos seguir omitiendo ese debate y que también tiene
notorias razones por las que de nuestro lado de la vida hay un rechazo a eso. Tenemos el único ejército que bombardeó su propia plaza, ¿no? O si vos ves cómo salieron los votos en la Antártida, la verdad que te querés martillar los huevos, porque sacaron 90% Milei. Pero sí me parece que va a haber un aumento de la belicosidad, aunque sea discursiva de Chile. Chile sigue avanzando con su plan estratégico en la Antártida. Chile sigue construyendo refugios alrededor de los hielos continentales. Y nosotros venimos, bueno, entregando soberanía a troche y moche. Yair, yendo más a un panorama más regional, ¿no? Con esta nueva, ¿cómo interpretás vos esta nueva ola, si se quiere, de gobiernos claramente neoliberales? Tenemos el caso que, bueno, se está viendo en Honduras, en Bolivia, bueno, acá mismo en Argentina, en Chile. ¿Vos entendés como, una alternancia de cuadro político más, como siempre tiene que haber y cómo funciona la democracia? ¿O es para preocuparse a nivel regional? ¿Cómo ves vos este nuevo auge del neoliberalismo en la región? Yo creo que está muy vinculado con algo que traía Fede, que tiene que ver con las intenciones de Estados Unidos, ¿no? Incluso si uno hace una periodización de las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica, tiene como 3 periodos muy claros, ¿no? 1898 arranca el primero, la guerra con los españoles, que tiene que ver con la conquista de Puerto Rico, el intento de anexión de Cuba, Filipinas, hasta la Segunda Guerra Mundial. Después, Guerra Fría Full Experience, ¿no? Del 45 hasta el 89, ponele. Y en el 89 empieza una nueva etapa de intervención militar estadounidense directa, tomemos el caso de Panamá, e indirecta, tomemos el caso de los golpes blandos en Honduras, en Brasil, en la mitad del continente, el intento de golpe en Venezuela. Bolivia, sin lugar a dudas. Y de desresponsabilización imperial, ¿no? Como es el caso de Haití. Totalmente. Bueno, el caso de Haití para mí es para hacer un programa entero, ¿no? Porque digo, se lo vende como un estado fallido, pero en verdad es la revancha del orden mundial contra la primera revolución negra, desde Louverture a Toussaint Louverture a esta parte, de Petion a esta parte. Y después, algo también para no olvidarse del Caribe, ¿no? Yo creo que hay un problema estratégico en nuestra mirada tan desde el sur, que es que muchas veces relegamos el Caribe como una zona en disputa, ¿no? Y vos traías el Honduras, pero yo quiero también discutir el caso de Panamá, por ejemplo. Raúl Mulino, que es el presidente de Panamá, el tipo entregó con llave la concesión a la BlackRock y a las empresas estadounidenses de la gestión del Canal de Panamá, que es, además de nuestro paso de Drake, de Magallanes del Sur, el paso más importante bioceánico. Pero yendo a tu pregunta, yo no sé si esto es una nueva etapa del neoliberalismo. Yo lo que creo es que tiene que ver más con una estrategia va a sonar muy trosco, una estrategia de descomposición de la hegemonía estadounidense en el mundo, que, viendo que China es sin duda la principal potencia a nivel de producción industrial, se aferra a lo que sabe hacer y a lo que mejor hace, que es la guerra. Entonces el complejo industrial y militar presiona por un lado, y el Partido Republicano en su ala más extrema y el Partido Demócrata también responden. Yo ahí, y vos traías la discusión de la democracia, creo que que Estados Unidos tiene firmado una sentencia de derrota en la disputa con China, que es la democracia liberal, que es la alternancia de proyectos antagónicos cada 4 años. Si vos te sentás a leer lo que dicen los planes quinquenales del Partido Comunista Chino, después defensores de la República abstenerse, vos podés ver que hay una proyección clarísima de a dónde tiene que ir China en los próximos 10, 15 años. Si vos ves lo que pasa en Estados Unidos, el rumbo de la democracia, el rumbo del proyecto político cambia según el perfil del que gana cada 4 años. Entonces yo creo que hay algo inherente a la democracia liberal, que además es un sistema que nos quieren imponer a nosotros. Bienvenido a la discusión, bienvenido a discutir si lo que hoy tenemos en América Latina son democracias plenas o si es un 25% del poder lo que se discute, pero creo que ese va a ser el gran problema para Estados Unidos, el sistema político que lo condiciona a este bipartidismo que no termina de condensarse en un proyecto económico. No, está claro que la democracia liberal funciona si hay ciertas cosas que no se discuten, y si se discute todo cada 4 años y además el modo de discutirlo interviene en potencias extranjeras, instrumentos tecnológicos que están bajo un control por fuera de la población, amenazas y presiones económicas y demás. Está claro que esa propia concepción que uno no comparte como idea tampoco está funcionando en la realidad.
De eso hablaba un poco la propia Cristina cuando se refería a la cuestión de la insatisfacción democrática, ¿no? Y eso es lo que va ahora dando la legitimidad del propio sistema y lo que legitima justamente la emergencia de los supuestos outsiders, que también son parte, digamos, de la solución que el propio sistema te provee a los problemas que él genera, cada tanto como rueda de auxilio para que la cosa vuelva a circular, pero cada vez en un plano de retroceso mayor, porque si uno analiza por fuera del electoral, porque yo creo que estamos saturados de electoralismo en el análisis político, y si uno analiza las capacidades nacionales que tienen los estados nuestros, las capacidades que tienen económicas, institucionales, de organización popular, para convertir a la política en una esfera de una cierta autonomía respecto de las injerencias extranjeras o de los poderes económicos locales, hemos retrocedido aún siendo gobierno. Y me parece que hay una parte de la discusión que pasa por ahí, que es cuál es la estrategia política de acumulación de poder popular y cómo se relacionan con las instituciones. Me parece que ahí es donde se cuela en ese espacio de no resolución, es donde deberíamos hacer un balance, por ejemplo, del gobierno como Boric o de lo que ha sucedido en el gobierno del MAS en Bolivia y demás. Tendemos a analizarlo en términos de quién es el traidor, quién fue más a fondo, quién fue menos a fondo y quién fue lo suficientemente consecuente, y me parece que nos falta justamente una visión estratégica que sí la tiene el poder y que claramente la está diseñando Donald Trump como parte de su proyección ya partidaria a nivel regional. Totalmente, yo creo que incluso, primero suscribo totalmente lo de dejar a un lado la discusión electoral para volver a la discusión política. Digo, estamos en un momento en el que si no barajamos y damos de nuevo, no hay mucha brújula. De hecho, me atrevo a decir que hay como hasta una anomia, una orfandad de grandes teóricos, ¿no? Antes uno se sentaba a leer, digo, de García Linera esta parte, no sé si hay alguien que lo tiremos ahí y los cuatro estemos más o menos de acuerdo que está diciendo un par de realidades sobre lo que sucede en el mundo. Me parece que primero hay una crisis de ideas, ¿no? Una crisis de idearios de futuro, una crisis de nuevos horizontes irresuelta. Después, otro elemento más. La internacionalización de las derechas, ¿no? Que es verdad que tienen sus particularidades, que no es lo mismo Meloni que Trump, que Kast, que Orbán, ¿no? Pero hay un proyecto común de algunos horizontes que los englobaban, cuando históricamente los proyectos de izquierda, si uno quiere, revolucionarios, habían sido los que levantaban la bandera del internacionalismo y los nacionalismos eran más de derecha. Y lo otro que me interesa también poder debatir es lo que tiene que ver con las estructuras políticas de nuestros países y con los modos de elección, ¿no? El debate por el balotaje, ¿no? Pierde Kast en la primera minoría es Jara, gana el balotaje porque acumula todos los votos de derecha. Cuando gana Salvador Allende gana en un sistema sin balotaje. Salvador Allende gana con el 36% de los votos, ¿no? Una minoría intensa y leal a ciertas ideas. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Bueno, pero ¿qué pasa con los sistemas políticos que anulan muchas veces la capacidad de transformación del propio sistema? Y lo pienso en lo que vos decías, en cómo acumulamos poder popular o cómo construimos instancias de poder alternativas a las que nos son impuestas, ¿no? Incluso también pensar en los nuevos vínculos entre espacios de comunicación, la calle online y la calle offline, ¿no? ¿Cómo hacemos que grandes referentes, que gente que profesa ideas, también tenga una apuesta por la organización? Creo que ahí hay una tensión irresoluta que creo que tenemos que dar y que tiene que ver también con la discusión por algo que vos traías, Fede, que es el celular, los dueños de las tecnologías, los tipos que disputan nuestro tiempo de atención, que son transnacionales y que son muy difíciles de enfrentar. Está claro que hay un punto álgido en la región que es Venezuela, está rodeada militarmente en las costas del Mar Caribe, hay un despliegue creo que casi sin precedentes en materia de presión internacional militar directa sobre un país. Tiene un antecedente justamente en Venezuela a comienzos del siglo XX, también rodeada en ese caso por la flota francesa e inglesa para exigir el pago de la deuda externa. Origen de la doctrina Drago, que es una doctrina de la diplomacia argentina que plantea la autonomía y el respeto a la soberanía de los estados para resolver los conflictos internacionales. Drago, que no era ningún revolucionario, dicho sea de paso, pero bueno, párrafo aparte. ¿Cómo está viendo la situación en Venezuela? ¿Qué se juega en Venezuela? ¿Qué se juega en la interna en Estados Unidos? ¿Tiene algún vínculo la debilidad del gobierno de Trump, como lo mostró, por ejemplo, en las últimas elecciones en Miami?
¿Qué podemos decir sobre esa situación? Bueno, no solo en Miami, de las últimas 22 regionales que jugó Donald Trump, perdió 21, ¿no? Pero digo Miami porque ahí está como el núcleo del anti. Sí, la mayamera, sí, la gusanera. Sí. Para mí, dos cosas ahí. Uno, yo siento que se pasó determinada línea roja en el secuestro de un barco petrolero en aguas territoriales venezolanas. Una cosa es que vos seas mi vecino y yo te diga 30 veces que te voy a cagar a trompadas. Otra cosa es que entre a tu casa y le pega a tus hijos. Digo, hay un paso más en la provocación, un paso más en la búsqueda de una respuesta. Segundo, hay un dato clave que es la pérdida de imagen positiva de Donald Trump en Estados Unidos y la cohesión que genera la idea del enemigo externo, ¿no? Si bien hay encuestas que dicen que más del 70% de la población estadounidense estaría en contra de una operación militar en Estados Unidos. Y la tercera es que los gringos nunca entendieron lo que sucede en Venezuela porque siguen apostando a un quiebre de la unión cívico-militar. Y algo de lo que traía yo de la discusión de lo militar tiene que ver con esto, ¿no? Después discutimos el modelo económico venezolano, los aciertos, los errores, pero ahí hay un pueblo cuyas organizaciones sociales también tienen conciencia de la defensa del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Digo, 1806, ¿cómo se defendió Buenos Aires? Con un cuerpo de patricios y con el pueblo en armas, ¿no es cierto? Frente al acceso de tropas extranjeras, el conocimiento del territorio fue clave y la participación de la población civil. Pensemos en Vietnam, pensemos en Playa Girón, digo, tenemos ejemplos muy concretos. Pensemos en Afganistán, digo, acá yo voy a ser el último que reivindique a los talibanes, ¿no? Pero finalmente terminaron ganando los talibanes. ¿Por qué? Por una conexión con la ciudadanía y por un manejo civil de determinadas capacidades militares. Estados Unidos viene apostando muchísimo a que se rompa la unión civil y militar en Venezuela. Desde el primer momento, si vos la escuchás a María Corina Machado, desde siempre su paradestinatario fueron sectores de las Fuerzas Armadas. Muchachos, ustedes tienen que romper con el chavismo. Es momento de sublevación. Es momento, ahora es el momento. Y no lo dice desde las últimas elecciones, que no voy a ser yo quien discuta las actas de Maduro. Lo dice desde que se murió Chávez, de que está dando golpe de Estado en democracias que no eran cuestionadas por absolutamente nadie. Entonces yo creo que hay un error base de la hipótesis, que es pensar que va a haber una ruptura institucional dentro de las Fuerzas Armadas, que han demostrado en momentos mucho peores que estos. Yo tuve la suerte de vivir en Venezuela más de un año, en 2017, que fue el año yo creo más difícil, trabajando en Telesur, en donde realmente el clima era muy difícil, y si en ese momento no se construyó un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, yo creo que ahora que la economía está un poco más ordenada, después discutamos el éxito en el combate a la desigualdad o no, qué rol juegan las sanciones, pero me parece que acá la hipótesis base de Estados Unidos, que es pensar que va a haber una ruptura militar interna, no se estaría consagrando. No, de hecho, en términos económicos, Venezuela logró algo que no se lograba hace muchos años, que es que la mayor parte de los alimentos, no me acuerdo si el 80 o el 90% que se consume internamente, se produce en Venezuela. Entonces, logró sortear esa parte del bloqueo. Pero bueno, sigue con esa presión indirecta de presiones diplomáticas, económicas, y ahora por ahí una presión más directa rodeando el Mar Caribe. Pero yo ahí tengo algo respecto de lo que vos decías, como para plantearlo y tratar de analizarlo. Me parece que Trump está claro que está en un momento débil de su relación, de su disputa con Venezuela y con China, pero con Venezuela en este caso, porque él sale en una entrevista el otro día y te dice: Maduro tiene los días contados. A ver, es como el arte de la guerra esto, ¿viste? Si estás lejos de tu enemigo, mostrate cerca. Si estás cerca, mostrate lejos. Bueno, yo creo que Trump está muy lejos de su enemigo hoy. Y que Trump plantea esa narrativa porque quiere seguir profundizando la presión internacional respecto de eso. Y esto me hace una pregunta para vos, que es respecto de los organismos multilaterales, ¿no? Porque yo un poco concuerdo con Milei cuando dice que hay una crisis del sistema multilateral, no por mileísta, sino porque creo que es una realidad. El tema es que ellos lo quieren utilizar para otra cosa totalmente distinta de lo que queremos utilizarlo nosotros. Entonces yo digo, hay una certeza respecto de eso. Los organismos multilaterales no están siendo firmes respecto del cuidado de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, respecto de los recursos estratégicos y demás. ¿Cómo ves vos esa parte, ese rol que juegan los organismos multilaterales, en este caso con Venezuela? Totalmente de acuerdo con vos, digo, la
la institucionalidad del mundo no expresa la correlación de fuerzas actual. Si vos te ponés a ver cómo está compuesto el Consejo de Seguridad de la ONU, tenés a los franceses, a los británicos y a los yanquis que expresan un bloque que la verdad en la realidad no tiene el peso que representa. No está metido ahí India, por ejemplo, el país con más cantidad de habitantes del mundo, con armas nucleares. No hay una sola representación latinoamericana, no está Brasil, no hay ninguna sola representación africana, no está ni Nigeria, ni Egipto, ni Sudáfrica. Entonces, para mí, parto de una base de acuerdo con vos, que es que los organismos internacionales, la institucionalidad internacional no tienen ningún tipo de capacidad de respuesta, y no solo en Venezuela. Yo creo que lo más grave se vio en Gaza, evidentemente, ¿no? Con el poder de sanción, de veto de los Estados Unidos, y después con cosas que acá nos quedan muy lejanas, lo que está pasando en el Congo, en África, lo que está pasando en Sudán del Sur. Hay un genocidio en curso. Por supuesto que garpa menos que otras noticias, pero poco sale en los medios internacionales. Y yo creo que ahí sí hay algo de la emergencia de los BRICS que es muy importante. Y cómo Venezuela construyó, a partir de las sanciones, igual que lo hizo Rusia con Ucrania, un mecanismo de intercambio y cooperación financiera por fuera del sistema SWIFT y del dólar, ¿no es cierto? Que es muy interesante porque uno diría, Maduro, revolucionario, izquierdista, rojo, tiene determinado marco de alianzas. Pero algo muy interesante para el desarrollo de las capacidades de producción alimenticia en Venezuela fue el rol de Turquía. Y Turquía está dirigido por Erdogan, que es un conservador, nacionalista, ataturquista, otomanista, ¿no? No es un zurdo loco. Que tiene sus propios quilombos regionales respecto a Armenia, Azerbaiyán, de los gasoductos. Todo. Respecto a Siria, fue el tipo que financió el golpe de Estado en Siria también, ¿no? Pero es un aliado importante de Maduro. Entonces, ¿qué te muestra esto? Para mí te muestra que hay cierta subversión del orden establecido en términos de relaciones internacionales y que hay algo muy sensible que se juega, en donde se juega la partida de Estados Unidos, que es la preeminencia del dólar como moneda de intercambio. Eso es lo que no quiere Estados Unidos. No quiere un banco de los BRICS, no quiere un intercambio en yenes, no quiere un intercambio en rupias. Y creo que Venezuela lo que demostró es cierta capacidad de maniobra diplomática para trascender sesgos ideológicos y negociar con el que tuviera que negociar. Y en ese sentido construyó una buena salida económica por fuera del orden mundial establecido y de la OEA, por ejemplo. Ahí también, perdón Fede, ahí en lo de Rusia, porque yo creo que la profundización del orden económico de los BRICS se da a partir de que cuando empieza la guerra Rusia contra la OTAN, a Rusia le bloquean sus transacciones en el sistema SWIFT. Y ahí empieza a profundizarse todo ese arco económico respecto del Banco de los BRICS, que nosotros tuvimos la gran oportunidad de ingresar y la perdimos claramente. Sí, efectivamente. Me parece que ahí hay una cuestión que es desplazar el eje de análisis en términos meramente ideológicos y tratar de apuntar respecto de que, más allá del declive tendencial de la hegemonía norteamericana, que está claro que China le compite comercialmente, tecnológicamente, financieramente, no militarmente, hay un entramado económico en el cual China y Estados Unidos son un todo, donde en todo caso reajustarán los términos en que se integró el capitalismo occidental en su expansión hacia Asia como parte de la solución a los problemas que el propio modelo keynesiano tenía para los países centrales, y ahí se reajustará algo. Pero hay un segundo anillo que no está tan definido ideológicamente, sino que está definido por un conjunto de países que han logrado retener ciertas capacidades estatales en relación a su industria, su ejército y una cierta ideología de identidad nacional. Y eso lo puedes ver en India, lo puedes ver en Rusia, lo puedes ver en China. Me parece que la cuestión va más por ese lado que por una orientación en términos ideológicos en relación a un segundo anillo que va más allá de estas dos potencias en competencia o este G2 que va reajustándose permanentemente, que dicho sea de paso, el que ahora está enojado es el que lo armó, digamos, ¿no? Porque es Donald Trump un emergente de las consecuencias negativas que el propio proceso de globalización neoliberal tiene sobre la sociedad norteamericana. Pero independientemente de eso, hay otros países que lo que tienen es una forma de nacionalismo. Algunos nos puede caer más simpático lo que hacen al interior de su frontera y otros nos puede caer un poco menos simpático. Y lo que veo es que no hay una estrategia, ese es el contraste, digamos, el quedarse afuera de los BRICS no es quedarse afuera de oportunidades de financiamiento, no es quedarse afuera de oportunidades de cooperación solamente, es renunciar
a que en el proyecto de país de la Argentina haya una apuesta por esas capacidades estatales autónomas en un mundo donde se está reconfigurando la globalización. Claro. Me parece que ahí hay una discusión y me parece que Venezuela, con todo, con sus luces y sombras, nosotros acá somos chavistas, corazoncito siempre con la revolución bolivariana, han sabido mantenerse en el plano de, bueno, nosotros no vamos a entregar esto, digamos, ¿no? No vamos a entregar las capacidades nacionales de mantener un marco de autonomía en el marco de un mundo que se está transformando completamente. Y creo que eso es algo valorable y rescatable, independientemente de que si te cae más o menos simpático el precio de la arepa en una calle cualquiera en Caracas, ¿no? Totalmente, y sumo algo más ahí con esta idea de los nacionalismos de izquierda, de derecha. Me parece interesante ver dos casos de la región. Uno es Brasil, ¿no? Uh-huh. Y el rol de, siempre se habla de la burguesía paulista. Yo creo que hay que pensarlo como una composición social de un país que está discutiendo cómo dirigir la región. Y por el otro lado, México, ¿no? Que es... Cuando uno se pone a pensar en los BRICS, México jamás levantó la mano para estar en los BRICS. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Hay un condicionamiento de la relación, del vínculo con Estados Unidos, en el que vos decís, Andrés Manuel López Obrador, me saco el sombrero, Andrés Manuel López Obrador no visitó 2 países de Latinoamérica. Vos decís, ¿cómo puede ser? El tipo tenía todos los fierros, gana con 65%. Bueno, digo, también hay que entender las particularidades nacionales, la idea de que la revolución, la transformación tiene que ser nacional en su forma e internacional en su contenido. Acá hay una priorización de lo nacional también en el gobierno de AMLO y de Sheinbaum. Pero igual ahí en el gobierno de López Obrador AMLO tenía como su propio límite de tratar de no salir del país en su gestión, ¿viste? Como que tenía eso. De hecho, siempre mandaba a su canciller, siempre hasta que se fue. Y me parece que México puede hacerse el guapo todo lo que quiera con Estados Unidos, pero lo tiene ahí. Entonces también yo creo que puede hacerse guapo un poquito, sí. No, pero bueno, en boxeo quizás sí, pero en otra disciplina más difícil. Hay algo de donde ellos se muestran fuertes. Creo que Sheinbaum ha tenido aciertos y desaciertos, pero se demostró con mucha personalidad respecto de la relación con Estados Unidos, respecto del narcotráfico, de la droga, bueno, etcétera. Pero vos tenés que redefinir tu relación respecto de la frontera con Estados Unidos, porque eso no es moco de pavo. En algún momento puede llegar a ser un colador, porque la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos está profundizándose cada vez más, no solamente en Latinoamérica, en el sur de nuestra región, sino también pegadito a la frontera con Canadá. Y hablando de pegadito, México, ¿cómo estás viendo la situación en Honduras? Estamos en un punto de inflexión del proceso político, unas elecciones puestas en tela de juicio por el propio gobierno, un espacio de negociación posible, entre 3 que se disputan, si 2 se ponen de acuerdo hay salida política. ¿Qué podés decir sobre esa situación y qué escenarios estás viendo en el corto y mediano plazo? Lo primero que me parece es entender que Honduras fue el famoso eslabón más débil de la cadena, ¿no? El primer golpe de Estado que le dan es a Mel Zelaya, ahí cuando recién empezaban a emerger los proyectos populares, que el tipo vuelve después con Xiomara Castro, que ahora tiene una candidata afín. Lo primero es 2 cosas. Uno, la preocupación por el sistema de votación, unos datos biométricos. Vos tenías que legitimar tu identidad a partir de datos biométricos y después tachabas una boleta, ¿no es cierto? Impugnado por todos lados los datos biométricos. Fue un desastre. Otra vez la discusión por... Se lo dieron a una empresa, ¿no? Hay que otra vez la discusión por la terciarización en empresas de software del sistema de votación electrónico. Me acuerdo de un balotaje acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Alguna discusión que todavía reverbera por ahí. La segunda tiene que ver con, sí, la inserción de Estados Unidos. Yo no creo en cierta lectura de gente que dice, la gente votó porque Trump dijo. Ahora, las remesas, o sea, la plata que mandan los migrantes viviendo en Estados Unidos a su país, son uno de las principales fuentes de ingreso de divisas. Sin lugar a duda. Entonces también marca el amperímetro. Yo no voy a votar como diga Trump, pero si no me llegan los $300 por mes que me manda mi primo, que me bancan la parada, bueno, también hay un criterio ahí. Y lo otro es la discusión por los proyectos de derecha, ¿no? Que pasó en Bolivia entre Quiroga y Rodrigo Paz, ¿no? Una extrema derecha desbocada y una derecha un poco más tradicional, clásica, si querés, que creo que es lo que expresan Nasri Afura y el otro contendiente que está muy cerca de ganar. Creo que ahí la gran pregunta es que si estos resultados son correctos,
¿qué pasa con un gobierno en ejercicio que saca el 20 y pocos % de los votos, ¿no? Incluso acá en Argentina, que el gobierno de Alberto Fernández fue desastroso y pusimos a un candidato que no era nada bueno, bueno, nos fue bastante mejor, la peleamos más, considerando que estos resultados sean certeros. Y yo también creo que ahí, y también tomando lo que decía la compañera, hay un interés supino de Estados Unidos por volver a controlar la zona del Caribe y de Centroamérica, ¿no? Hablábamos de Mulino en Panamá, hablamos de Nayib Bukele en El Salvador, ganó en Guatemala un tipo que se presumía de centro izquierda, pero es lo más cercano a un dirigente del Partido Demócrata estadounidense, mucho mejor que todo lo que traíamos antes, ¿no? En Costa Rica tuvimos un movimiento evangélico en la conducción de las principales palancas del Estado. Creo que hay que poner un ojo a lo que pasa en Centroamérica porque es una zona muy sensible y sobre todo por algo que traías vos. Estados Unidos con México tiene muchas políticas en común, por más que Claudia Sheinbaum se le plante y es una señora con todas las letras, la idea del tercer país seguro, de correr la frontera sur de Estados Unidos a Chiapas y Yucatán, bueno, bastante éxito tuvo, ¿no es cierto? Hoy son muchísimos la cantidad del flujo de migrantes que se queda viviendo en México, que no logra pasar a Estados Unidos. Y eso es porque hay acuerdos más allá de los desacuerdos. Las remesas juegan en México, la industria de Monterrey, que es la ciudad más potente e industrial del norte de México, está íntimamente vinculada con Estados Unidos. Cemex, la petrolera mexicana, vende cemento para las construcciones en Estados Unidos. Digo, no solamente, y es reduccionista mi mirada si lo planteamos en estos términos, pero sí hay que entender que hay mucho más negociaciones y acuerdos que los que después se expresan políticamente en una mina que es un 10, ¿no? Como Claudia Sheinbaum, indiscutible para mí. Yair, ¿y ahí hasta dónde vos crees que puede llegar Estados Unidos a accionar militarmente? Porque digo, están presionando muy fuerte, particularmente en Venezuela, pero bueno, en todo el Caribe, como vos venías mencionando. Están presionando militarmente en Venezuela. Hoy derribaron un nuevo barco supuestamente que lleva narcotraficantes y nunca hay pruebas de eso, nunca sale la droga, nunca hay ningún tipo de prueba que justifique esos ataques y Maduro claramente tampoco se va a doblegar. ¿Hasta dónde ves la capacidad de acción militar de Estados Unidos en la región y particularmente en el Caribe? Uno trata de ser un optimista de la razón, ¿no? Pero la verdad es que la historia de Estados Unidos ha demostrado que no tiene límites en eso. Vietnam, Nicaragua, Irak, El Salvador, Panamá, los planes Cóndor, digo, no descartaría la idea de una intervención militar estadounidense. No creo que sea efectiva una intervención por tierra en Venezuela. Lo que vienen discutiendo algunos compañeros, recomiendo algunas fuentes, porque siempre está bueno acceder. Hay un medio, es más un espacio de investigación que se llama Misión Verdad de Venezuela, que son compañeros del campo nacional y popular, bastante críticos, pero parados de un lado muy claro de la política, que lo que dicen es que una especulación de una intervención militar tendría que ver con atacar infraestructura crítica, ¿no? La reserva del Guri, que es una hidroeléctrica importante, o alguna generadora de energía. Recordemos que en Venezuela también hubieron apagones masivos durante varios años, que tiene que ver con esta idea de la guerra híbrida, ¿no? Que a nosotros capaz que nos suena medio de conspiranoia de foro de 4chan, ¿no? Pero que en verdad existe y que tiene que ver con esto, ataque a infraestructura crítica, ataques digitales, guerra psicológica, digo, si vos estás todos los días yendo a tu laburo pensando que capaz te cae un misilazo. Sí, si no conseguís comida, si no tenés luz, vas a putear al presidente y vas a decir que el día que tenga que venir. Obviamente, que venga Donald Trump y se lleve puestos, que venga Milei acá a Venezuela. Entonces yo creo que hay algo de lo multidimensional de los conflictos armados que no se juega solo en la intervención militar, que hay una posibilidad de intervención militar que tiene que ver más con un ataque a infraestructura crítica que con un desembarco estilo Normandía en las playas de La Guaira, pero sí no lo descartaría. Y esto que traías vos es muy interesante. Los tipos ya están haciendo una intervención militar. Los tipos están matando pescadores o narcotraficantes. Si están matando a narcotraficantes también es un crimen gravísimo, ¿me entendés? Además es la aplicación de la ley estadounidense a la frontera de un tercer país. Yo creo que ahí es importante la posición de Petro. Petro fue un tipo muy crítico. Petro fue uno de los primeros que dijo, che, muchachos, estas actas, ¿dónde están las actas? No son los tuiteros de acá, de la derecha y de la progresía local. Petro, un presidente, dijo, muchachos, muestren las actas. Ahora, cuando la amenaza es certera de una invasión estadounidense, Petro metió una espalda con Maduro. Si bien ambos han sido muy críticos y son proyectos políticos muy distantes, ¿no? Dentro del amplio campo de la izquierda, del nacional popular latinoamericano. Bueno, Yair, te agradecemos mucho. Lo despedimos con un aplauso grande a Yair Cibel, quien es periodista, docente en el Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires.
Lo pueden seguir a Yair en las redes sociales, en El Grito del Sur, en su programa en la 530. Te vamos a invitar para 2026 en tercera posición. Ya lo comprometemos para el año que viene. Lo seguimos conversando con él. Muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto haber pasado por acá. Bueno, y la gente se pregunta dónde está Luciano Galende y tenemos que decir que hoy no pudo venir, pero Luciano envió un video para saludarnos a todos porque es el último programa de la temporada 2025 de tercera posición, así que si les parece, vemos el video de Lucho. Lo vemos. Gente que dicen, muy buenas tardes, por problemas personales no pude estar hoy en el último programa. Hemos pasado un año muy interesante respecto a la política exterior. Han pasado cosas realmente graves, profundas, y seguirán pasando porque se está convirtiendo en un tema casi estructural de todo lo que tenga que ver también con políticas internas. Así que quería estar de alguna manera en el día de hoy. Les mando un gran abrazo a Fede, a Lautaro, a Chiara, a Emilia, a Capa, a todos los que trabajan para que este programa pueda seguir al aire, y el año que viene seguiremos. Un gran abrazo y tengan muy felices fiestas. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Luciano Galende. Un abrazo gigante. La gente se preguntaba dónde está Luciano. Ahí está Luciano. Y va a seguir, haremos todo lo posible para renovar el contrato para 2026 con Luciano Galende. El mercado de paz está abierto, pero vamos a pedirle al jefe de EVA TV. Tenemos que poner una cláusula de rescisión alta. Ahí está, sí, para poderlo seguir contando en nuestra fila. Si a nosotros el programa se nos fue, quería agradecerle también a Chiara Carro, quien nos acompañó en todo este 2025, a el Pipo Gorosito, que lo incorporamos este año, Chiara Carro de la vieja guardia, por haber estado este año acompañando también tercera posición, y sobre todo al gran equipo que está detrás de cámara, porque nosotros hacemos las monerías que están viendo acá adelante, pero atrás de cámara hay gente seria trabajando. Que labura en serio. Para que todo esto pueda suceder. En sonido, asistencia de dirección, Sabino Gual, un abrazo grande, Sabino. En la dirección, Bruno Capaccioli. La coordinación general de producción, Pascual Calicho. Y en la producción general, la jefa, la dama de hierro de las buenas, de tercera posición, Emilia Raciati. Un abrazo para todo ese gran equipo. Y nos vemos el año que viene. Se nos fue el año y bueno, sí. Hay que agradecerle a todos los que siempre bancan. Les agradezco a ustedes, Fede, Chiara, Lucho, que no está. Fue una buena experiencia este año. Esperemos poder mejorar algunas cositas. Sí, vas a tener que entrenar un poco más. No está garantizado tu continuidad. Vamos a tener que trabajar. Tenemos que. El mercado de paz está abierto. Sí, por eso. Capaz me voy con Yair a Radio Madre. Bueno. Se va Che Milei se nos va el otro. Pero bueno, fue un gran año. Ahora hay que esperar qué pasa el año que viene y terminarlo de la mejor manera, ¿no? Sí, así es, chicos. La verdad que un año súper interesante. He aprendido un montón, he disfrutado un montón. Y me alegro mucho, ojalá nos veamos el año que viene acá. Bueno, y por más EVA TV, un canal que apuesta a la comunicación popular, al debate político para recuperar el sentido nacional en esta Argentina que tanto queremos. Nos vemos. Un placer.